Esto es Quien Resulte Responsable, un programa de información y denuncia para una sociedad que dice, ya basta, de impunidad, corrupción y falta de respuesta. Federico Mayorga y un grupo de profesionales de la comunicación presentan temas de actualidad, análisis y entrevistas a personajes de la vida pública. Quien resulte responsable. Periodismo de investigación, crítica y denuncia, sin censura. Ganadores del Premio Nacional de Periodismo en la categoría Denuncia Ciudadana. Amigos, gracias por estar con nosotros. Tengan ustedes muy buenas noches. Carlitos Félix, con el gusto de saludarte, buenas noches. Federico Mayorga, buenas noches y a todo el público de Quien Resulta Responsable. Bueno, pues lamentablemente, tenemos que dar una noticia que no nos hubiera gustado. El día de hoy, aproximadamente a la 1 de la tarde, se encontró el cuerpo ya sin vida de licenciado Rodolfo García Aragón. Obviamente esto para nosotros pues es delicado, porque es triste que un abogado más haya fallecido, y más bajo ese tipo de circunstancias. Me voy a permitir leerles lo que nosotros subimos. Dice: quien resulte responsable lamenta el fallecimiento del abogado Rodolfo García Aragón y extiende sus condolencias a familiares y amigos. ¿Hasta cuándo la violencia y la inseguridad se apoderaron del estado de Morelos? Un ciudadano más cae víctima de la inseguridad. ¿Qué versión manejarán las autoridades con respecto al crimen? Como sociedad, está en nosotros el rumbo y la paz del Estado. No más asesinatos, no más violencia, ya basta, ni uno más. Porque somos nosotros los ciudadanos los que tenemos también que tener un trabajo, no nada más la seguridad. Somos nosotros como ciudadanos, como Estado, que tenemos que unirnos para evitar que esto suceda. Sí, es un reto el tener confiabilidad con nuestras autoridades, el que exista transparencia en nuestras autoridades. Eso es trabajo de las autoridades el que volvamos a confiar en ellas. Pero nosotros como ciudadanos, Carlos, auditorio, no podemos ya permitir un asesinato más en el Estado. No, esa es la exigencia, ¿no? Que la autoridad competente del ámbito estatal, federal, municipal, cumplan con la parte que les toca, los que tienen que prevenir el delito que lo inhiban, los que tienen que procurar justicia y perseguirlo, que lo hagan de manera eficiente, y los que sancionan, los que castigan, pues que también no se tienten el corazón, ni se vendan, ni se doblen. Son 14 abogados los que en un periodo muy corto de tiempo han sido privados de la vida. Puede haber muchas especulaciones, se puede hablar de que su trabajo de alto riesgo, que si el tipo de asuntos que llevaban, que si los clientes que les contrataron. No hay razón o justificación para que esto ocurra, como tampoco hace un año cuando los médicos salieron a las calles porque eran víctimas de extorsión, secuestro y homicidio, médicos en la práctica privada, en los organismos públicos, como antes fueron también comercios en el centro de la ciudad, y antes de eso fueron señoras, mujeres en camionetas a plena luz del día en las principales avenidas. Es decir, la violencia generalizada, el crimen organizado o no puede asentarse de manera definitiva y estar de brazos cruzados. La exigencia es que se haga justicia, que se castigue a los responsables, que no se haga escarnio de la persona y que no se nos quiera, como tú lo has apuntado, hablar de daños colaterales o pretender minimizar la muerte con la presunción de que estaban mal los pasos. Hay una persona que murió, hay una familia que está en duelo y una ciudad que está lastimada y asustada. Sí, no, porque aparte no nada más fue el único que
También hubo por ahí gente que se quedaba el ramo de las tortillas también. Así es. Vamos, yo creo que ya no lo debemos permitir, y no es porque sea una persona conocida. No. Sino simplemente yo creo que ya tenemos que hacer todo, lo tenemos que hacer todos. Ojalá, me encantaría sugerir que todos sacáramos y pusiéramos una bandera blanca, Carlos, afuera de nuestras casas, en nuestros vehículos, vamos, y buscar una situación nosotros como sociedad donde realmente lleguemos a una meta, que Morelos ya no tenga un solo homicidio. Y lo tenemos que trabajar todos. Y hay que exigirlo a las autoridades. Así es. Bueno, si nos permiten, continuamos con las notas internacionales. Carlitos. Pues el tema local nos pega, nos duele, las condolencias a la familia, pero el mundo sigue girando y las complicaciones para Dilma Rousseff no terminan. Arrancó el impeachment, el juicio político de destitución de procedencia allá en el Senado brasileño. El gobierno pierde en el Tribunal Supremo el último recurso contra la destitución. Ya sacó las cosas de su oficina. Sí. Ya sacó todas las cosas de su oficina. O sea, obviamente eso quiere decir que la situación pues no va a ser favorable para ella. Ella se quejó por un lado de cobardes y por otro lado de traidores. Así Seguramente que hubo de los dos. Mossack Fonseca demandará al consorcio de periodistas el despacho de abogados panameño, conocido por los Panama Papers, Papeles Panamá, denunciará la publicación en su base de datos y completa y piensa irse contra periodistas. Entonces no culpen al mensajero, ¿no? O sea, porque irse contra periodistas que hacen público este escándalo de corrupción. Bueno, ellos de alguna manera tienen que buscar cómo mitigar la zafarse, situación, ¿no? Sí, claro. Pues que Entonces, apechuguen nada más mejor. eso, que apechuguen. Un juez federal ordenó al Banco Central de Argentina identificar cuentas y movimientos de fondos del presidente Mauricio Macri vinculado con el escándalo de los paraísos fiscales de los Panama Papers. Es uno de los afectados por esta filtración. El presidente de Argentina. Así es. Entre otros, ¿no? Sismo de 5.5 grados en el Tíbet deja menos 60 heridos, 6 de ellos de gravedad. El sismo se registró a las 9:15 horas del sureste del Tíbet. En el continente americano, su sismo de 5.5 grados se registró en Chile a las 10:11. Sigue temblando en el mundo. Colombia acusa a las FARC de violar el cese al fuego unilateral. El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, reporta al menos 3 violaciones de la tregua mediante el asesinato de 3 soldados en el departamento de Caquetá, esto en Colombia. Crece apoyo a Donald Trump, casi empatado con Clinton. De acuerdo con un sondeo, el precandidato presidencial republicano registra un respaldo del 40% frente al 41% de su rival demócrata Hillary Clinton. No puede ser, pero bueno, ahí va este tipejo. Italia aprueba una ley histórica de uniones civiles homosexuales. Matteo Renzi está dispuesto a sacar a Italia del atraso de décadas en materia de derechos civiles, con 369 votos a favor, 193 en contra y 2 abstenciones. Italia aprobó esta ley donde se permite la unión de personas del mismo sexo. Manuel Valls aprueba por decreto la mayor y más contestada reforma de la legislatura. El gobierno suspende en el Parlamento la votación de la nueva legislación laboral ante la nueva rebelión de diputados socialistas. Así está el mundo. Bueno, si nos permiten, vamos a un corte. Está con nosotros ya el magistrado Jorge Gamboa, que es otra de las personas que quiere ocupar el cargo de presidente del Tribunal Superior de Justicia. Regresaremos con él después del corte. Ayúdenos a dar con quien resulte responsable. Participe con sus comentarios en nuestro correo de voz. Síguenos en Facebook y en Twitter, @QRRTV, y en nuestro correo electrónico, quien resulte responsable, @hotmail.com.